Mediante la preparación alcanzamos el éxito, y qué mejor éxito que el de estar preparado para la venida del Señor. Llenémonos del Espíritu Santo y percibamos cómo cada parte de la historia se convierte en un bucle que llegará a su fin hasta el día en que Cristo venga. Volvamos a la palabra. Seamos parte de las personas que quieren realizar el gran cambio mundial, aprendiendo cada día más de Él e informándonos de cómo se está desarrollando la venida del Señor. Volvamos a la palabra con el pastor Francisco Flores. Acerquémonos cada día más al regreso de nuestro Dios. Muy buenas noches, tengan todos ustedes, apreciados amigos, apreciados hermanos que nos están escuchando y mirando a través de las plataformas digitales del Facebook, etcétera. Nos encanta mucho poderles tener esta noche con nosotros en su programa Volvamos a la Palabra. En este día nosotros vamos a transmitir otra vez el programa. Creo que esta vez no vamos a lograr hacerlo a través de la plataforma del Facebook, pero estamos en vivo a través de su radio Fe y Armonía y nos encanta poderle tener con nosotros. La semana pasada estuvimos hablando acerca de Esmirna y vamos a continuar con el tema de Esmirna, pero antes quiero recordarles que visiten nuestra página de internet frankfloresbible.com, donde van a encontrar programas radiales que se han grabado anteriormente con otros temas. También van a encontrar allí predicaciones, van a encontrar allí estudios bíblicos, van a encontrar allí las creencias que tiene la Iglesia Adventista del Séptimo Día, de las cuales yo soy miembro. Y allí van a encontrar también otra serie de cosas interesantes. Pueden tener la oportunidad también de enviarme mensajes, si así lo desean, para poder interactuar con este servidor. Muchísimas gracias por su atención a través de estas semanas que hemos estado juntos por medio de esta gran emisora Fe y Armonía que transmite desde Colombia. En Colombia son ahora las 8:03 de la noche. Aquí en el este de Estados Unidos, en Charlotte, Carolina del Norte, aquí son las 9 de la noche. Y nos encanta poderles tener. Hemos tenido a través de estos meses una travesía de temas y estamos ahora mismo enfrascados, enfocados en el estudio del libro del Apocalipsis junto con Daniel. Y también, por supuesto, al estudiar el libro del Apocalipsis, es inevitable que nosotros tengamos que mirar otros temas, como por ejemplo el santuario, el sábado, la verdad del mensaje de los tres ángeles, etcétera, etcétera. Todo esto es parte del compendio bíblico, del conjunto de los 66 libros que se encuentran y terminan en el libro Revelación, en el libro Apocalipsis. Quiero recordar a los hermanos que nos están mirando, a cualquier persona que esté del otro lado de la pantalla, que usted puede hacer su petición de oración a través de este canal, a través de este programa, y al final del programa oraremos por esas peticiones. También daremos gracias a Dios por sus agradecimientos. Y cualquiera que quiera enviar un saludo, estamos a la orden para contestar su saludo en el momento adecuado. Díganos de dónde nos está viendo, y si no, si usted va a ver este programa grabado, también puede dar un saludo a través de la plataforma del YouTube cuando usted observe el programa, y le puede hacer clic a seguirme para que de esa manera le lleguen las notificaciones de cualquier programa o predicación que este servidor tenga. Muy bien, muchísimas gracias por estar allí. Gracias a Dios que podemos estar en vivo, y gracias a Dios que podemos todavía tener libertad para estudiar la palabra y para mirar de cerca el plan que Dios tiene con nosotros, para el mundo, y cuán cercano estamos nosotros al momento de la venida de Jesús. Así que vamos a orar para comenzar. Muchas gracias, Señor, porque tenemos esta oportunidad, Padre, de poder no solamente conversar contigo, sino
también, Señor, expresarte lo que hay en nuestro corazón. Al hablar contigo, Señor, recordamos, reconocemos que tú eres el Dios del universo. Tú eres el gerente general de esta gran creación que tú hiciste en compañía de Jesús y del Espíritu Santo. Nosotros, seres creados, mortales, hechos a tu imagen y semejanza, nos postramos ante ti de actitud, también con nuestra cabeza inclinada un poco, y te decimos, Señor, que te reconocemos como nuestro Dios. Tú eres nuestro hacedor, tú eres aquel que cada día nos da vida. Y agradecemos mucho la oportunidad de poder estar vivos, de poder conversar, pensar, respirar. Agradecemos sobre todo por Jesucristo, porque Él vino, tú lo enviaste para que nos diera la oportunidad de tener vida eterna. Te damos muchas gracias, Padre, por esto. Y ahora que vamos a comenzar este programa, no es un programa, no es un show, no es un espectáculo lo que estamos presentando acá. Es un estudio de la palabra. Estamos tratando de motivar a aquellos que nos observan, que nos escuchan, a que regresemos a la Biblia, que volvamos a la palabra. Porque en tu palabra está todo. Tu palabra es vida eterna. Allí te podemos conocer y conocer a Jesucristo. Así que, Señor, para este momento especial, pedimos de una forma particular que tu Espíritu Santo pueda iluminarnos y que tu palabra pueda llegar al corazón de quien quiera que escuche este mensaje. Gracias, Padre. Gracias por escucharnos y gracias por siempre contestar nuestras oraciones, aunque no lo merecemos. Pero gracias por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces, regresamos con Esmirna, ¿verdad? Eso está allá en Apocalipsis, en el capítulo 2. Quiero darles un recuento de lo que estábamos estudiando la semana pasada. La semana pasada estábamos hablando acerca de la iglesia de Esmirna, que es la segunda iglesia a quien se le dirigió cartas en el libro del Apocalipsis. Y decíamos que la palabra Esmirna quiere decir mirra, perfume. Una de las cosas interesantes acerca de la palabra Esmirna y de la mirra en sí es que la mirra era una especie de gelatina un poco solidificada, dura, sólida, que tenía que ser golpeada, machacada, triturada, aplastada, trabajada para que pudiese exhalar el perfume. La mirra en sí no olía a nada a menos que se la trabajara, a menos que se la machacara. Tenía que hacerse presión sobre ella para que pudiese exhalar el perfume. Ahora nosotros nos imaginamos por qué Jesús le dio el mensaje de la segunda iglesia a Esmirna. Por eso el Señor Jesús se le presenta y le dice: yo soy el primero y el último, el que estuvo muerto y vivió. En otras palabras, el Señor le está diciendo a Esmirna: no te preocupes por lo que vas a atravesar, porque yo soy quien te puede garantizar a ti la vida eterna. Ahora, hermanos, es interesante que la mirra sea una gelatina, como les dije, sólida y dura, y que solamente exhala su perfume, su olor, un olor muy rico, por cierto. Yo no la he olido, pero es lo que se lee, es lo que se sabe cuando uno investiga acerca de esto. Y usted lo puede hacer también libremente para que se dé cuenta de que lo que le estoy diciendo es verdad. Es interesante que era bajo presión, bajo
la fuerza que esta sustancia exhalaba el olor. Porque los cristianos, hermanos, estamos siendo llamados para hacer sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Así dice Romanos en el capítulo 12. Y precisamente, dice Santiago también en el capítulo 1, que nosotros debemos sentirnos felices cuando nos hallamos en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Así que cuando el Señor prueba a su iglesia, cuando te prueba a ti, cuando te permite atravesar por el crisol, como estamos estudiando en las lecciones de la escuela sabática, cuando te permite atravesar el crisol y tú entras en el fuego de la prueba, es entonces cuando empiezas a exhalar el perfume. Hermanos, ningún sacrificio puede levantar un olor grato a menos que entre en el fuego. Y por eso el mensaje de Esmirna es un mensaje tan relevante, tan importante. Y estábamos estudiando la semana pasada, ahora que lo vuelvo a ver, no temas en nada lo que vas a padecer. Aquí el diablo ha de echar a algunos de ustedes en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Recuerdo que la semana pasada estábamos hablando acerca de esta situación, de cómo Esmirna atravesó por una prueba de 10 días. Antes de que nosotros entremos allí, sería muy bueno decirles que Esmirna era también, la ciudad de Esmirna era un puerto en el Asia Menor que quedaba como a 65 kilómetros hacia el norte de Éfeso. Y Esmirna, en Esmirna, según dicen los historiadores, vivía un hombre llamado Policarpo, y Policarpo era un discípulo del apóstol Juan. Policarpo era el apóstol de la iglesia de Éfeso, y él, ya muy viejo, ya estando bastante mayor, se le pidió que renunciara a su fe y él se negó. Él se negó a renunciar a su fe después de haber tenido más de 80 años como discípulo de Jesús. Y entonces le dijeron que si no renunciaba a su fe, lo iban a echar a la hoguera. Y él dijo, está bien, yo para esto nací, para esto y para esto vivo. Si yo tengo que dar mi vida en sacrificio por el Señor después que Él hizo todo lo que hizo por mí, tírenme a la hoguera, pónganme el fuego, que yo feliz de la vida moriría por Cristo. Entonces, hermanos, en esta iglesia se nota la riqueza espiritual. Una de las cosas interesantes de Esmirna es que el Señor le dijo a Éfeso que había perdido su primer amor y que si no se arrepentía y volvía a hacer las primeras obras, le iba a quitar su candelero de su lugar si no se arrepentía. Pero a Esmirna el Señor no le da ninguna reprensión. El Señor no le dice a Esmirna, tengo contra ti algo. No. Al contrario, simplemente le dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Así que, hermanos, esto nos da a nosotros una idea de cómo son las cosas en el mundo cristiano. Cuando en la vida cristiana el cristiano está atravesando por tiempos de paz, de prosperidad, de tranquilidad, es muy probable que su fe no sea tan fuerte como lo es o como lo sería si esa misma persona atraviesa por una prueba difícil. Nosotros no tenemos más nada que dar un vistazo a la Biblia. Si nosotros volvemos a la palabra y leemos la historia, por ejemplo, de Jacob, a quien Esaú persiguió para matarlo, y que tuvo un encuentro en el Jaboc con un ángel que era Jesús, que le hirió el muslo y por lo tanto quedó cojo. En el momento también allí fue donde le cambiaron su nombre de Jacob por Israel.
Y el ángel de Jehová le dijo: has peleado con Dios y con los hombres y has vencido, por eso ahora te vas a llamar Israel. Ya no más serás el suplantador, sino ahora serás Israel. Tenemos que recordar la historia de José. José estaba muy bien en su casa, era un muchacho, podríamos llamarlo así, consentido por su padre. No fue sino hasta que José fue vendido como esclavo por sus hermanos, que le tenían envidia. Miren, a Jacob lo persiguió su hermano. A José lo vendieron sus hermanos. Y esa venta de José a los egipcios como esclavo, que lo vendieron por 30 piezas de plata, esa venta, esa esclavitud fue lo que hizo de José el hombre que llegó a ser. Cuando entró en el fuego del crisol de la prueba, allí fue donde se determinó, se descubrió, salió el carácter de José en toda su brillantez. Tenemos que recordar hombres como David, tenemos que recordar a personajes como Pedro, que cuando negó al Señor, después que el Señor le dijo: te digo, Pedro, que esta noche antes de que el gallo cante 3 veces, 2 veces tú me habrás negado 3. Cuando Pedro entró en ese crisol, en esa prueba, fue cuando se dio cuenta de lo que realmente era, y allí afloró su carácter verdadero. Hermanos, la iglesia de Esmirna se llama mirra y se traduce perfume, no porque es una iglesia que de por sí es próspera, al contrario, es una iglesia pobre, sujeta a la persecución por los emperadores romanos de su época, Diocleciano, Calígula, el otro también muy, muy famoso, Tiberio. Todos ellos persiguieron a la iglesia romana, y esa persecución fue lo que hizo que exhalara espiritualmente el perfume de la iglesia al cielo, y que el Señor congratulara, felicitara, aplaudiera la actitud de los esmirnianos de la iglesia de Esmirna por haber mantenido su fe en medio de la dificultad. Y por eso es que la semana pasada estuvimos hablando acerca del número 10. Porque el número 10 en la Biblia, tal como lo dice aquí la misma palabra en Apocalipsis, allí dice: tendréis tribulación por 10 días. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Lo mismo sucedió con Daniel en el capítulo 1 de su libro. Allí dijo Daniel, le dijo a Melzar: te ruego hagas la prueba con tus siervos 10 días. Así que la palabra prueba y el número 10 están íntimamente relacionados. Lo vemos en los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son la prueba de obediencia del cristiano. Pero hay una segunda parte que también debemos añadir al número 10, porque cada prueba que aparece en el número 10 lleva también a un juicio. Hay un texto que quiero que nosotros veamos ahora mismo. Ese texto está en Primera de Samuel. En Primera de Samuel, ese verso está en Primera de Samuel, ya les voy a decir a dónde está. Es una experiencia que tuvo David, con un hombre llamado Nabal. Nabal simplemente se portó muy mal con David cuando David le pidió a Nabal que le ayudara para poderle dar de comida a sus hombres. Y la Biblia dice, hermanos, que cuando Nabal recibió la petición, vamos a buscarlo, está en Primera de Samuel, en el capítulo 25, vamos a buscarlo. Cuando Nabal recibió la petición de David, se negó, aun cuando David lo había ayudado a él bastante. Él se negó a ayudar a David. Y escuchemos lo que dice, porque ahí está involucrada Abigail también. Y dice la Biblia,
Versículo 1 de Primera de Samuel, capítulo 25, murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá, y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel, y aquel varón se llamaba Nabal y su mujer se llamaba Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero Nabal era duro y de malas obras y era del linaje de Caleb. A pesar de que venía de un buen linaje de Caleb, Nabal no era un hombre de buena disposición. Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió 10 jóvenes. Noten ustedes la historia. Envió 10 jóvenes y les dijo: suban al Carmel y vayan a Nabal, salúdenle en mi nombre y le dicen así: sea la paz a ti y a tu familia y pasa todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores. Ahora tus pastores han estado con nosotros. No los hemos tratado mal, no les ha faltado nada en todo el tiempo que han estado en el Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen por tanto estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que por favor des lo que tengas a mano a tus siervos y a tu hijo David. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, le dijeron a Nabal todas esas palabras en nombre de David y callaron. Y Nabal le respondió a los jóvenes enviados por David y les dijo: ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. Una respuesta muy semejante a la que le dio Faraón a Moisés cuando Dios le dijo Dios le dijo a Moisés, envió a Moisés al faraón para decirle que dejara salir a su pueblo al desierto para hacerle fiesta por 3 días. El faraón dijo: ¿quién es Jehová para que yo escuche su voz? Yo no conozco a Jehová y tampoco voy a dejar ir a Israel. Arrogancia. Aquí vemos el mismo espíritu de arrogancia en Nabal. Y dice la Biblia, versículo 11 del capítulo 25 de Primera de Samuel, que Nabal dijo: ¿he de tomar yo ahora mi pan, mi agua y mi carne que he preparado para mis esquiladores y dársela a hombres que yo no sé ni siquiera de dónde son? Y los jóvenes que había enviado David se regresaron por su camino y vinieron y le dijeron a David todas esas palabras. Voy al versículo 13. Entonces David dijo a sus hombres: cíñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada, y subieron tras David como 400 hombres y dejaron 200 hombres con el bagaje. O sea que David se molestó y agarró a estos hombres y se los llevó para hacerle guerra a Nabal por la forma tan arrogante que se había portado con él. Pero uno de los criados le dio aviso a Abigail, la mujer de Nabal, y le dijo: he aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo y él lo ha zaherido. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros. Nunca nos trataron mal, nunca nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos cuando estábamos en el campo. Entonces dice la Biblia que ellos dijeron también: ellos eran un muro para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues, reflexiona, le dijeron a Abigail, y ve lo que has de hacer, porque el mal ya está resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, porque él es un hombre perverso, tan perverso que no hay ni siquiera quien le pueda hablar. Notemos y recordemos, miren lo que está pasando acá. David envía a 10 hombres a la casa de Nabal para que Nabal, como estaba esquilando sus ovejas, era un buen tiempo, y como tenía tantas ovejas, estaba recibiendo mucho dinero, tenía abundancia de comida, para que le diese un poco de comida a sus hombres, así como ellos habían hecho con él y con sus pastores. Pero Nabal, arrogante, egoísta, con mucha suficiencia propia, le mandó a decir a David que quién era él para que le estuviese pidiendo nada y cómo él se le iba a ocurrir estar alimentando a gente que él ni siquiera conocía, cosa que no era cierta. Entonces dice la Biblia, versículo 18,
Entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y lo cargó todo en asnos. Versículo 19, capítulo 25, primera de Samuel. Y dijo a sus criados: vayan delante de mí, que yo luego los seguiré. Y nada declaró ella a su marido Nabal. O sea, Abigail hizo eso todo calladita. Y montando un asno, descendió por una parte secreta del monte. Y he aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella le salió al encuentro. Y David había dicho: ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo. Y él me ha vuelto mal por bien, porque David cuidaba las cosas de Nabal, y ahora Nabal no quería ni siquiera reconocer todos los favores que David le había hecho. Así que David está arrepentido, está sentido, se está molesto David. Y dice la Biblia, versículo 23, versículo 22. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada que de aquí a mañana, de todo lo que fuere suyo, no he de dejar con vida ni siquiera a un varón. Y cuando Abigail vio a David, se bajó del asno y, postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra. Ahora notemos qué diferente la actitud de Abigail. Y se echó a sus pies y le dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado. Noten ustedes el espíritu de Abigail, un espíritu de arrepentimiento. Ella sabe que Nabal está a prueba. Ella misma está a prueba porque es la esposa de Nabal. Así que ella viene contrita a los pies de David y se echa a sus pies y le pide perdón a David, se arrepiente. Y dice la Biblia: mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. No haga caso ahora, mi señor, de este hombre perverso, de Nabal, porque conforme a su nombre así es. Él se llama Nabal y la insensatez está con él. Pero yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová, le dice Abigail, y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi Señor sea dado a los hombres que siguen a mi Señor. Así que Abigail, contrario a lo que hizo Nabal, ella vino delante de David con un presente de comida, etcétera, para que los hombres de David y el propio David pudiesen apaciguar la ira que tenían, para que la ira de David bajara. Y dice el versículo 28, y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, porque Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días. Notemos nosotros cómo Abigail trata a David como que si él fuese Dios. Y ella dice, se inclinó, se postró en tierra, le pidió perdón, se confesó delante de él y le dijo que él estaba peleando las batallas de Jehová. Era como que si ella estuviese en la misma presencia de Dios. Y dice la Biblia, versículo 29, aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con toda la vida de mi Señor será ligada con él, con el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios, y él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. Así que Abigail le habló a David y le habló buenas palabras, y cuando ella terminó su discurso, dice el versículo 32 que David dijo: bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases, y bendito sea tu razonamiento.
le dijo, y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Notemos nosotros, hermanos, el lenguaje en el cual está escrito el capítulo. David, en primer lugar, envía hombres a Nabal para que Nabal, y envía 10 hombres, para que Nabal alimente a sus hombres que están pasando por un problema, están pasando por una prueba de comida, y Nabal se niega y con arrogancia y con insensatez y egoísmo dice que él no los va a alimentar. Entonces viene David a hacer juicio contra Nabal, porque Nabal no quiso, después de todo lo que había David hecho por él, no quiso alimentar, sustentar, proveer para los hombres que andaban con David y para David mismo. Pero Abigail viene e intercede y ella se mete en medio de David y Nabal para que David no tenga que derramar la sangre de Nabal con su propia mano. Y esta historia no ha terminado. Aquí dice, versículo 35. Y recibió David de su mano, de mano de Abigail, lo que le había traído y le dijo, sube en paz a tu casa y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. O sea, que Abigail recibió de David la palabra de que él no iba a derramar sangre en la casa de Nabal y que le iba a perdonar la vida. Y Abigail, versículo 36, volvió a Nabal. Y he aquí que él tenía un banquete en su casa, como un banquete de rey. Y el corazón de Nabal estaba alegre, por supuesto, estaba bebiendo vino y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le dijo nada hasta el día siguiente. Pero por la mañana, ahora va a relatar esto, acuérdense, David envió 10 jóvenes, estamos hablando acerca del número 10, que simboliza prueba que lleva a juicio. Por la mañana, cuando ya a Nabal se le habían pasado los efectos del vino, le refirió a su mujer estas cosas, le contó todo lo que había hecho. Y la Biblia dice que el corazón de Nabal se desmayó en él y se quedó como una piedra, sentado donde estaba. Y dice el versículo 38, y 10 días después, Jehová hirió a Nabal y murió. Así que notemos nosotros cómo el número 10 está ligado a una prueba que lleva a juicio. Yo les puedo contar otra historia, breve, no la voy a leer porque también es un poco larga. Cuando Abraham quería que Isaac se casara, Abraham envió a Eliezer, su mayordomo, para que fuera a buscar mujer para su hijo en la tierra donde vivían los parientes de Abraham, que era en Babilonia, en Ur de los Caldeos. Y el siervo llevó 10 camellos. Y cuando él llegó hasta allá, cuando estaba cerca de llegar a la casa de Labán, porque para allá lo mandó Abraham, él oró a Dios y le dijo, Señor, que la mujer que viene a sacar agua del pozo, porque estaba sentado junto al pozo, que la mujer que viene a sacar agua junto al pozo, saque agua para mí y también para mis 10 camellos. Y que no deje de sacar agua hasta que los 10 camellos hayan bebido toda el agua que necesiten. Y ustedes saben cuánta agua bebe un camello, ¿verdad? Y si no lo saben, pues averígüenlo, porque beben mucha agua. Así que los 10 camellos eran la prueba para saber si la mujer de Isaac se iba a ir con él o no, Rebeca. Y Rebeca llegó al pozo, sacó agua del pozo y le dio agua al Eliezer, pero también le dio a beber a los 10 camellos que iban con él. Y cuando finalmente llegan a la casa de Rebeca, él le cuenta a la familia de Rebeca, incluyendo Labán, que estaba ahí, creo que era Betuel también, el arameo, él les cuenta toda la historia de por qué él cree que Rebeca iba a ser la mujer de Isaac, el hijo de Abraham, y les cuenta todo y le habla de los 10 camellos.
Así que el tema de los 10 camellos es el centro de la historia. No es tanto Rebeca como la mujer de Isaac, sino los 10 camellos que recibieron agua. Esos 10 camellos se constituyeron en la prueba que llevó a un juicio, porque al final, ya cuando habían estado en la casa, entonces Eliezer enfrentó a Rebeca delante de su hermano Labán y delante de su padre y les preguntó que si ella iba a irse con el hijo de su amo, de Abraham, para ser su esposa o no. Y entonces, cuando Labán quiso intervenir para impedirla, ella dijo, no, yo no me quedo, yo me voy. Así que, hermanos, en la Biblia el número 10 simboliza siempre una prueba que lleva a juicio. Les pongo otro ejemplo. Cuando los 3 ángeles descendieron en los días de Abraham para destruir a Sodoma y Gomorra, eso lo encuentran en Génesis en el capítulo 19, los 3 ángeles comieron con Abraham y estuvieron allí hablando, y 2 de ellos se fueron hacia Sodoma y Gomorra porque iban a destruir la ciudad, pero uno de ellos se quedó hablando con Abraham, y ese que se quedó era Jehová. Y dice la Biblia, hermanos, que Abraham, cuando escuchó que Jehová iba a destruir a Sodoma y Gomorra, allí estaba Lot, su sobrino. Él entonces comenzó a interceder por las ciudades de Sodoma y Gomorra. Y comenzó con el número 50. Y le dijo, Señor, si hubiese 50 justos allí, vas a destruir la ciudad por amor a los 50. Y el Señor le dijo, no. Y fue bajando, 45, 40, 30. ¿Ustedes saben cuál fue el último número que mencionó Abraham antes de ya no interceder más? Le dijo, Señor, y si hubiese allí 10 justos, ¿destruirás la ciudad por 10? Y él le dijo, no, si encuentro 10 justos en la ciudad, no destruiré la ciudad por amor a esos 10 justos. Una prueba que lleva a juicio. En la Biblia estamos nosotros repletos, llenos, hermanos, de ejemplos en los cuales el número 10 siempre simboliza una prueba que lleva a juicio. Por eso en el mensaje de Esmirna, el Señor le dice, el diablo va a echar a algunos de vosotros en la cárcel y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Y podemos seguir. En Daniel, en el capítulo 7, aparece una bestia terrible, la cuarta bestia que se levanta en el capítulo 7, después del león, después del oso, después del leopardo. Aparece una bestia terrible que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Esa misma bestia aparece en Apocalipsis 13, otra vez con 7 cabezas y 10 cuernos. Y ustedes saben qué es lo que llama mucho la atención de esto. Vamos a buscarlo en Daniel en el capítulo 7. En Daniel, en el capítulo 7, allí dicen los versículos 8 y 9, presten mucha atención a esto, mientras yo contemplaba los cuernos, los 10 cuernos. He aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. ¿Y qué sigue después de la prueba de la bestia con los 10 cuernos y con aquel cuerno pequeño que surgió y que derribó 3? ¿Qué sigue? Versículo 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían. Millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros se abrieron. Así que después de tener la visión de estas 4 bestias, del león, del oso, el leopardo y la bestia terrible con 7 cabezas, con 10 cuernos, entonces ahora sigue el juicio, una prueba que lleva a juicio. Vamos al libro de Apocalipsis, al capítulo 13. Vamos al libro de Apocalipsis, al capítulo 13,
donde dice la Biblia, versículo 1, me paré sobre la arena del mar, vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas. La bestia de Daniel no tiene 7 cabezas, tiene una, pero tiene 10 cuernos. Y dice, sobre sus cabezas un nombre blasfemo, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Y dice la Biblia, versículo 4, y la adoraron y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Y se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y también se le dio autoridad sobre toda tribu, prueba, lengua y nación. Así que aquí nosotros miramos la tremenda prueba por la cual tuvo que atravesar el pueblo de Dios, cuando este poder, representando al imperio papal, estuvo dominando y persiguiendo a la iglesia de Jesucristo por 1260 años. Una prueba, pero esa prueba que terminó cuando los 1260 años concluyeron, dio lugar al juicio investigador que comenzó no muchos años después, en el año 1844, según lo muestra, lo prueba, lo comprueba la profecía bíblica. Y dice la Biblia en el versículo 8, y la adoraron todos los moradores de la tierra. Noten ustedes el alcance, la magnitud de esta prueba final, que los moradores de la tierra se van a ir en pos de adorar a esta bestia y realmente estarán adorando al dragón, que es quien le está dando la autoridad. Y el dragón, según Apocalipsis 12, no es otro que Satanás. Y dice la Biblia, la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Así que viene una prueba. Estamos ahora mismo, hermanos, sufriendo pruebas pequeñas, cortas, insignificantes. Si nos ponemos a pensar en la gran prueba final, si nos ponemos a meditar en el pasaje bíblico de Apocalipsis, lo que nos está sucediendo ahora es nada. Recordemos la vida de Job y no olvidemos que Job también tenía 10 hijos, pero Job lo perdió todo en un día. Y cuando Job se vio sin nada, él dijo, Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Hermanos, este poder blasfemo, este poder mundial va a volver a levantarse. Y dice la Biblia, versículo 12, versículos 11 en adelante. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia, de la que tiene 10 cuernos, en su presencia, y hace que la tierra y los moradores de la tierra adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Notemos nosotros que el asunto aquí, el problema de la prueba, está en la adoración. ¿A quién vamos a adorar? ¿A quién adoramos nosotros cuando nos vemos que estamos en el crisol? ¿Qué hacemos con nuestra fe? ¿La metemos al bolsillo? ¿La tiramos? ¿La ponemos a un lado? ¿O perseveramos? ¿O persistimos? Dice la Biblia sigue diciendo, versículo 13, escucha hermano, porque esto es palabra de Dios que va a suceder. Ya el diablo está preparando todo para que esto suceda. Y dice, también hace grandes señales esta bestia segunda que se levantó para poderle darle autoridad a la primera. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia,
mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hable y haga matar a todo aquel que no la adore. Así que el mensaje a Esmirna es una miniatura, es como por así decirlo, es la sombra de la gran realidad que pronto viene. Notemos nosotros que si unimos el mensaje de Éfeso y el mensaje a Esmirna, nos vamos a encontrar que los dos mensajes están ligados, están unidos, están como eslabonados en lo que es el tiempo del fin, en lo que es la iglesia del tiempo del fin. Una iglesia que ha dejado su primer amor, una iglesia que necesita regresar a lo que era, arrepentirse y volver a hacer las primeras obras antes que el Señor quite su candelero de su lugar. Y cuando vemos la situación de Esmirna, nos damos cuenta que cuando ese tiempo de reforma llegue a la iglesia, cuando los adoradores deseen regresar y poner atrás y dejar a un lado todas las cosas y volver al primer amor, entonces la iglesia va a sufrir persecución. Así como le pasó a Esmirna, va a atravesar por persecución, pero así como la iglesia de Esmirna, mientras más la oprimían, más exhalaba su perfume, así va a volver a suceder también. Mientras la iglesia verdadera, mientras los creyentes verdaderos estén adorando a Dios en espíritu y en verdad, como dice el libro de San Juan, más se va a exhalar el perfume de ellos. Mis hermanos, los mensajes de las 7 iglesias son mensajes que tienen mucho que ver, todo que ver con la iglesia del tiempo del fin. Cada uno de los mensajes que se enviaron a las iglesias de antaño, por supuesto, que tenía su contexto histórico para aquel entonces. Pero esta unión de estas 7 iglesias, que las vamos a ir viendo poco a poco, también tiene su aplicación especial en la iglesia del tiempo del fin. El Señor quiere que nosotros seamos como Esmirna. Él quiere que la riqueza que tiene la iglesia hoy sea espiritual y no material. El Señor no quiere que nosotros caigamos en el error del joven rico, que por tener tanto tuvo que devolverse, porque era tanto lo que tenía que no quería venderlo, no quería salir de eso. Recordemos que Zaqueo, a quien mencionamos también la semana pasada, él cuando miró a Jesús y cuando se entregó al Señor, él devolvió todo lo que había robado. Él no solamente devolvió, sino que él también le dio la mitad de todo lo que tenía a los pobres. Hermanos, nosotros no estamos en tiempos de estar acumulando tesoros materiales. Nosotros estamos en tiempo de estar acumulando riqueza espiritual. La única forma en la cual podemos enriquecernos espiritualmente es con la palabra. No hay otra cosa, hermano, no hay más nada. Nada. No hay otro libro, no hay otro autor, no hay otro erudito, no existe nada ni nadie, hermano, que pueda transformar el corazón de un ser humano como lo hace la palabra de Dios. Cualquier libro que tú leas que tiene un corte espiritual, un perfil espiritual, ha sido sacado de la Biblia. ¿Y por qué tú prefieres comprar o leer otro libro? Porque simplemente no quieres pensar. No quieres utilizar tu cerebro para analizar el texto bíblico por ti mismo, y entonces por eso te vas a los libros que otros han escrito para mirar qué dicen ellos y entonces tomar de sus ideas y decirlas. Pero qué lindo, qué hermoso, qué privilegio el poder descubrir las verdades de la palabra por ti mismo.
Qué experiencia tan diferente, tan increíble, tan maravillosa. Escuchar por ti mismo la voz del Espíritu hablándole a tu mente. Eso, hermano, no tiene precio. Eso no tiene comparación. Cuando tú eres capaz de abrir la palabra y de escuchar la voz de Dios por ti mismo, entonces la riqueza espiritual comienza a abundar en ti. Entonces comienzas a tener deseos y más deseos de hablar de la palabra a otros que no la conocen. En la iglesia de Esmirna, nosotros encontramos la declaración de Jesús cuando le dijo: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y después le dijo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Qué hermoso. Quiere decir, hermano, que si nosotros podemos atravesar o ser echados en el crisol de Dios y ser oprimidos, y en lugar de quejarnos, en lugar de nosotros desanimarnos, en lugar de nosotros hacer un show, un espectáculo, para que tengan piedad de nosotros o para que se compadezcan de nosotros, si en vez de eso, nosotros al atravesar el crisol, alabamos a Dios, le damos gloria al Señor, como hicieron los 3 jóvenes que iban a ser echados al horno de fuego. Le dijeron a Nabucodonosor: Nabucodonosor, nosotros no tenemos que pensar para nada en lo que te vamos a decir. Nosotros tenemos un Dios que puede librarnos de tu mano, y de tu mano nos va a librar, Nabucodonosor. Y después le dijeron: y sepas que si Él no nos quiere librar del horno de fuego, tampoco vamos a adorar a tu Dios ni nos vamos a inclinar delante de la imagen que has levantado. Estos muchachos estaban completamente seguros del Dios en el que creían. Dios te está invitando hoy para que al estudiar el libro de la palabra, la Biblia, al mirar el mensaje a Esmirna, entendamos, hermanos, que Dios lo único que desea de nosotros es darnos vida eterna. Cualquier sacrificio, cualquier petición que Dios haga de nosotros, cualquier cosa que nos quite o cualquier cosa que nos dé, lo hace para que su nombre sea glorificado. Está esperando que tú y yo le glorifiquemos. Con todo aquello que nos quita, le digamos: Señor, si tú me lo diste, me lo quitaste, tú sabrás por qué es. Tú sabrás para qué propósito lo estás haciendo. Hermano, mi querida hermana, hagamos una resolución esta noche. Esta noche resolvamos, decidamos regresar a la palabra. Decidamos volver al libro de Dios, alimentarnos de sus historias, alimentarnos de sus anécdotas, alimentarnos de las experiencias de los hombres y mujeres de la Biblia, para que la fe se pueda crecer. Bien dice la palabra, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. No es que tengas que escuchar que alguien te la cuente. Deja que el Espíritu Santo te la susurre. Deja que sea el Espíritu Santo quien te lea la palabra. Abre tu corazón al Señor y deja que sea Él el que diga lo que tiene que decirte. Por un tiempo, pon a un lado los libros, las cosas que tienes y dedícate a la palabra. Porque el diablo, hermanos, es astuto y el único que quiere es engañarte. Y él te puede engañar inclusive haciéndote creer que por estar en la iglesia y por estar leyendo literatura religiosa, que no es la palabra, y que por estar escuchando música cristiana y que por estar de repente emocionado espiritualmente, él te hace creer que estás bien. Hermano, pero si no vuelves a la palabra, si no oras,
Si no es el Espíritu Santo el que te está hablando a ti de frente, si no es el Espíritu Santo el que te está hablando al corazón y te está diciendo a ti las cosas personalmente, estás a riesgo de perder la vida eterna, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Vamos a orar. Ya nos quedan 4 minutos. Vamos a tener una oración. Nuestro próximo tema va a ser la iglesia de Pérgamo el próximo miércoles. Y te invito para que estés allí. El próximo miércoles, con la ayuda de Dios, vamos a transmitir en vivo a través de nuestra plataforma de Facebook. Así que te invito para que invites a otros para que se conecten y podamos gozarnos en estudiar la palabra. Gracias a aquellos que nos han saludado. Gracias a todos los que han estado allí. Vamos a orar por las peticiones que ustedes tengan en su corazón. Vamos a orar por fe y armonía para que Dios permita que la transmisión de esta radio siga expandiéndose por muchas partes. Y que Dios, hermanos, siga bendiciendo nuestras vidas y que podamos hacer conciencia de lo que somos, de lo que tenemos y de lo que queremos ser. Padre, muchas gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Nada hay como tu palabra. Nada. Gracias por el Espíritu Santo. No existe otro maestro como Él. No existe nada ni nadie que nos pueda dar a nosotros lo que el Espíritu Santo puede hacer por nosotros. Bendícenos y ayúdanos a tomar la resolución. Ayúdanos a tomar la decisión de mantenernos fieles a ti y a tu palabra. Siempre. Que tu palabra siempre sea lo primero. Y que el Espíritu Santo se goce en hablar con nosotros. Y que nosotros aprendamos a escuchar su voz y a reconocerla. Bendice a todos aquellos que estuvieron presentes, a aquellos que van a escuchar este mensaje después. Bendice las peticiones que hay en cada corazón. Y danos tu paz. Bendice a la radio Fe y Armonía. Que el mensaje del Evangelio siga esparciéndose. Y que podamos, Señor, de alguna manera, contribuir para que este granito de arena pueda convertirse en toda una playa por la cual, Señor, caminen los pies de muchas personas que quieran volver a ti. Te alabamos y te damos gloria en el nombre de Jesús. Amén. Feliz noche. Dios les bendiga. Volvamos a la palabra. Gracias, Fe y Armonía. Bendiciones para todos. Mediante la preparación alcanzamos